que es necesario pensarlo también de esa manera. Hemos hecho ya no solamente una caracterización de lo que, digamos, de las transiciones de los últimos años de las formas de reconocimiento y representación por vía del ethos, eso que llamamos ética, en las sociedades occidentales, sino también hicimos un acercamiento digamos, a las formas, a los caminos recorridos, a esas historias que determinan nuestras formas de acción y sobre todo de decisión en torno a lo que se considera correcto, adecuado, deseable, digamos que a los ideales de desarrollo de un proyecto de vida en tanto profesional como afectivo, personal. Quisiera que hoy empezáramos a trazar ya una directriz que nos permita de ese mundo grande que es la ética, acercarnos a la bioética y de ese universo gigantesco del derecho, ¿cierto?, a ese punto que denominamos bioderecho. Creo que eso es importante empezar a abordarlo y para ello, pues primero habrá que tener en cuenta que un término como bioética es muy nuevo realmente, ¿cierto? El término bioética empezó a usarse por allá por la década del 70, 1970, o sea que hace relativamente poco, 50 años de vida académica es muy poco. Antes no se hablaba de bioética con esas palabras, aunque las preguntas y los problemas a que hace referencia, por supuesto que permanecían en las reflexiones, en las observaciones que venían haciendo distintos sujetos y distintos pensadores. Es un antropólogo, Potter, eh, el que primero utiliza ese concepto, ¿cierto? Bioética, para diferenciarlo de la gran ética. Ya alguna vez lo señalamos, la ética es esa área de la filosofía que se encarga de la reflexión en términos de lo correcto, de lo adecuado, de lo deseable, de los lineamientos de los actos humanos. Pero habría que particularizarlo para adaptar ese discurso ético a asuntos específicos en los que se vinculan por lo menos tres áreas de lo humano, que son las que nos ocupan aquí y en la universidad en general, ¿cierto? En cualquier universidad. De un lado, esa reflexión de lo ético. De otro lado, y esto es muy fuerte, sobre todo esta discusión después de la década del 60, el asunto de la vida, ¿cierto? Lo bio. Y de otro lado, el asunto de lo científico. Es decir, esa mezcla de esos tres asuntos, lo ético, ¿cierto?, la vida, o lo que concebimos como vida, y lo científico, esa mezcla de esos tres asuntos, más bien esa convergencia de esos tres asuntos para establecer directrices reflexivas, pero también de acción, y sobre todo de acción, es lo que vamos a llamar bioética. Ahora bien, de otro lado está ese concepto de bioderecho, también muy nuevo, es mucho más nuevo todavía, es poco a finales del siglo XX. Intenta sacar del universo amplio del derecho, esos asuntos que se vinculan directamente con los problemas que determinan ya no solamente la existencia, sino la vida misma. Por eso al bioderecho le van a interesar, le va a interesar pensar esos asuntos que tienen que ver con el cambio climático, por ejemplo, con la crisis ambiental, con la manipulación genética, con el aborto, con la eutanasia, con la donación de órganos, con los asuntos transgénicos, todos esos elementos, todos esos problemas, todos esos asuntos que tradicionalmente no existían y no existían simplemente porque las tecnologías no habían llegado allí,
porque las formas jurídicas no habían tenido que enfrentarse, por ejemplo, a un asunto como el mapa genético. El mapa genético apenas se logró concluir hace unos años, ¿cierto? Apenas 10 años que tenemos un mapa genético real. Y la construcción de ese mapa determinó una cantidad de posibilidades que antes estaban tal vez en la ciencia ficción, ¿cierto? Tal vez en Julio Verne uno puede encontrar algún tipo de mutaciones imaginadas, noveladas, que hoy son totalmente real. Hoy, en este momento de nuestra existencia, es perfectamente posible que el hombre cree un unicornio, es lo que cree un Pegaso. A través de manipulación genética se crean una cantidad de frutas y de alimentos. Se puede crear arroz desde el plástico y carnes desde los manipulación de algunos materiales sin necesidad de apelar a los seres vivos. ¿Cómo manejar todo eso, cierto? ¿Cómo reglamentar eso? ¿Cómo enfrentar eso? ¿Cómo reflexionar eso en términos de ordenamiento social? Y ahí está, digamos, el escenario de acción del bioderecho. Entonces, la tecnología no nos va a volver a fallar hoy, por lo menos hoy. Les decía que estos asuntos de la bioética y del bioderecho, si bien no tienen apenas 50 años de existencia en términos jurídicos y académicos, tienen unas bases mucho más antiguas, eh, que creo que hay que explorar para poder abordar con fundamentos esos problemas que serán los que nos están motivando. Inclusive al comenzar este espacio, eh, Rafael nos presentaba pues una situación, y lo hacía aquí de manera abierta, afortunadamente, y no creo que esté violentando un secreto profesional, en el que se ponen en evidencia asuntos que comprometen a la bioética y el bioderecho. Venga, ¿y qué es la vida? ¿Cuándo empieza la vida? ¿Y dónde termina? ¿Quién determina si se está vivo o no? Hay países, aquí todavía estamos un poco quedados en esas reflexiones, que lograron establecer, por ejemplo, tribunales para lograr precisar, para establecer los límites, por ejemplo, en relación con ese derecho a la vida por parte de un otro, ¿cierto? Un asunto notarial casi. ¿Quién determina si alguien está vivo o no? La vida la determina quién, el latido del corazón, la curvita del electroencefalograma, la firma del juez, la firma del médico. ¿Quién determina en qué momento termina la vida? Esa es una pregunta grave. Porque digamos que si logramos establecer que hay una separación clara entre la iglesia y el Estado y que el derecho es el resultado de los oficios del Estado, de lo laico, ¿cierto? Entonces, ¿quién determina la vida? ¿Quién determina el momento de existencia de la vida? Ese asunto, que parece una tontería puesto así, ¿quién determina en qué momento empieza la vida? ¿Quién podría, digamos que, atribuirse la potestad para definir en qué momento empieza la vida? Habrá quien piensa, como Platón, que la vida comienza en el momento del nacimiento, ¿cierto? Y que el momento en el que la criatura salía del útero materno, le entraba el alma, ¿cierto? Y a partir de ese momento estaba vivo, ¿cierto? Y que esa alma estaba cargada de saberes y que ese ser empezaba a recordar, porque de hecho no se podía, en esa teoría platónica, no se podía aprender nada, sino simplemente recordar. Hay otros que piensan que no, que la vida empieza en el momento de la fecundación del óvulo. Y esos son los que más prevenciones tienen, por ejemplo, al momento de pensar en la interrupción del embarazo. Ojo con el término que utilizo. Interrupción del embarazo, que eso es otra cosa distinta, que esa cosa moralizada y un poco estigmatizada que la gente ha dado en llamar aborto. ¿Cuándo empieza la vida? Porque si asumimos que la vida empieza con el nacimiento,
o que la vida empieza en la semana 3 o en la semana 20. Entonces, ¿cómo definimos eso? ¿Quién lo define? Me volvió a caer. Otra vez, ¿cierto? Sí. Sí. Gerard, ¿estás ahí? Sí, cuéntemelo en todo. Gerard, ahí te mandé un mensaje por WhatsApp, ¿sí lo pudiste ver? Ah, nada, no tenés... Mi Roge, es que el número del 317 quedó del bar. Yo tengo otro, si quieres lo anotas. Dale. Te lo voy a mandar por acá. Bueno. Roge, el 317 es del negro. Ah, joder, pucha, me voy a calentar con el negro. Sí. Le hinchan un ojo, hermano. Yo Me calentó Roge, no, hermano. Qué susto. Oh, yo soy un hombre de paz. Sí, sí, ya. Hoy también. Hoy, los materiales. Hombre, yo me atrevo a pensar que en este momento no es ni siquiera plataforma, que hoy día uno que es la universidad que no tiene plataforma, es la señal que es a nivel general. Sí, porque yo estando bien lejos de Antioquia, a mí también se me cayó. Yo estoy aquí en Jericó y Sí, a mí se me cae bien, mucho. pero por ejemplo hace 8 días estaba yo fregado, vea. Ahí volvió el profe. Profe, téngale paciencia. Profe, yo creo que es mejor que no active la cámara y que deje solo el audio. Nada, profe, no le escucho nada. Ya, ahora sí me van a escuchar. Y no voy a prender la cámara para ver si funciona mejor. ¿Cómo definir en qué momento empieza la vida y en qué momento termina? Eso determina muchas cosas. ¿Qué es lo que llamamos vida y cuáles son las potestades que tenemos, ya no sobre la propia, sino sobre la de otros? Mire que son asuntos gravísimos, porque ¿cómo definimos, por ejemplo, la posibilidad de donar órganos o de hacer trasplantes? ¿O cómo definimos la posibilidad, por ejemplo, de acabar con un río o de llevar a la extinción a algunos seres vivos? ¿Cierto? Y eso es un asunto que tiene que ver todo con el bioderecho. Quiero decir, y lo voy a poner en términos muy simples. Un tigre no es un tigre, ¿cierto? Un tigre realmente no es un tigre. Un tigre es la salud de un ecosistema. Quiero decir que si desaparece el tigre, se altera, se afecta todo un ecosistema. Entonces, no solamente tendríamos que legislar para el hombre, sino también para el tigre, en tanto que si se desaparece el tigre, entonces hay una cantidad de criaturas que se van a ver afectadas y al verse afectadas van a transformar el entorno, el paisaje y me transforman a mí. Un río no es un río, ¿cierto? Un río es una posibilidad de transporte, de alimentación, de medio ambiente, de acondicionamiento climático, de tradiciones, de cultura. Un río es mucho más que un río.
Por eso la pregunta por la bioética y por el bioderecho es fundamental, ¿cierto? Porque nos obliga a salir de un lugar que se consolidó por espacio de 200 años después de la revolución industrial, nos llevó a pensar que el ser humano, eso que llamaban el hombre, que el ser humano era el dueño de todo esto, era el sujeto mayor y que él podía decidir, definir y tomar la vocería de todo lo existente en el planeta y sus alrededores. Entonces lo que nos viene a demostrar la realidad hoy es que no, que si se acaban las abejas, se acaba la vida. Una abeja es una abeja, ¿no? Mire a ver cuál es el papel que cumplen las abejas en la posibilidad de que usted exista. Entonces tenemos, ahí sí nos vemos abocados a resolver una cantidad de... No, que es que yo tengo derecho a salir con mi carro, con mi moto, Sí, y la pandemia lo que nos enseñó fue todo lo contrario, ¿cierto? Antes de la pandemia hubo que hacer cierres de muchas ciudades por por niveles de contaminación. Y se establecieron pico y placas y se establecieron una cantidad de medidas desde las cuales la reflexión en torno a las consecuencias del acto humano tenían que ser abordadas desde el derecho y entonces empezó a legislar. Yo no sé cuántos de ustedes allí presentes en este espacio tienen automóvil o automóviles, ¿cierto? Pero hoy todo este asunto de bioética y bioderecho nos pone a pensar qué tan inteligente es tener una cosa de esas que usted no puede usar todos los días, sino día de por medio o cada 3 días, porque la normatividad le dice, usted se compra un carro, pero va a tener pico y placa 2 o 3 veces en la semana, y además tiene que pagar peajes, y además tiene que pagar... Yo no sé qué tan inteligente sea eso hoy, ¿cierto? Tener un vehículo. Pero sí sé qué tan nocivo es para el medio ambiente en el que nos movemos todos, el uso irreflexivo de los combustibles fósiles. Y esa es una pregunta del bioderecho que nos ha llevado a pensar, por ejemplo, a establecer normas jurídicas, ojo, yo aquí hablo de normas jurídicas, por ejemplo, que determinan que la gasolina solo puede tener determinada cantidad de plomo, o que debe ser gasolina amigable ambientalmente, que los carros tienen que tener unos filtros especiales, que hay unos horarios específicos, y todos esos son normas jurídicas. Y mire que ya no se está legislando para las cosas, sino para la vida. Entonces, tiene que hacerse así. Intentar seguir con esto, un poco esa transición que hubo, por ejemplo, en la agricultura, que nos llevó a pensar en no cultivar para comer, sino en cultivar para hacer combustible, ¿cierto? Entonces la gente ya cultiva remolacha y cultiva caña, no para hacer azúcar o no para hacer panela o no para hacer ensaladas, sino para generar combustibles que sean más limpios y que se puedan exportar y que afecten menos la capa de ozono y las condiciones respirables a las que podemos acceder. Entonces, miren cómo allí ese asunto de la bioética sí ha venido presentando unos resultados que son muy interesantes. Ahora bien, les decía, hay que hacer la reflexión anterior a eso. ¿Cómo empieza esta pregunta? Y la pregunta, por lo menos para ustedes, los que se preocupan por el derecho y por los seres humanos, la pregunta llega al punto de inicio de la pregunta por los derechos humanos, ¿cierto? Ahí es, cuando empezamos a preguntarnos por los derechos humanos, ahí empezamos a pensar en bioética. Antes no. Antes de pensar por los derechos humanos no hay bioética, no hay bioderecho. Pero ese asunto que nos pone a pensar en asuntos capitales como, por ejemplo, el derecho a la vida. ¿Cómo así que el derecho a la vida? ¿Y eso de dónde sale? Y entonces a nosotros, Michel Foucault nos enseñó en
vigilar y castigar, y sobre todo con algo, una propuesta muy bella que es la biopolítica, mira qué nombre tan hermoso, la biopolítica, que no siempre hubo preocupación por la vida. De hecho, cuando ustedes leen a alguien como Montesquieu, se encuentran una figura muy bella, ¿cierto? Y es que él haciendo una especie de trabajo sociológico anterior a la sociología, que todavía no existía como disciplina, observa cómo funciona la sociedad en la que él se mueve y se encuentra con que muchos niños, al ser llevados en los carruajes, se caen del carruaje y mueren en la carretera porque nadie se pone a recogerlos. Se cayó, el problema de él, quien lo manda a no agarrarse solos. Y entonces en esa necesidad de reivindicar la posible productividad o la propiedad sobre la existencia de ese niño, empieza a surgir la propiedad por la vida. Porque claro, el soberano para ese momento es el dueño de la vida, sí, él es el dueño de la vida, pero también es el dueño de la muerte. ¿Cierto? Y entonces aquí el asunto es bien interesante porque ya no se trata de que el soberano pueda legislar, pueda obrar sobre la vida, decidir quién vive, por ejemplo, dónde vive y cómo vive y de qué vive, sino también, y esto es más grave, quién muere, cómo muere y de qué se muere. Y esa pregunta es muy interesante. Claro, cuando ustedes cuando ustedes leyeron seguramente a Beccaria, se encuentran esa misma pregunta, ¿cierto? Venga, y entonces, ¿cómo es que el ejercicio maravilloso que utiliza él y que lo reproduce después Foucault, cómo es que Damián termina siendo condenado por regicidio a una muerte como esa? ¿Cómo es posible que lo torturen de esa manera y que lo maten 1000 veces casi? Simplemente porque el que sufrió el resultado de sus actos, o el que pretendía ser el objeto de sus actos, era el rey y no era un artesano, o no era un vecino, un comerciante. Entonces la pregunta allí es totalmente bioética, el asunto por la vida, pero también por la muerte, cómo morimos. Entonces la pregunta, por cómo morimos, nos va a llevar, por ejemplo, al problema como la eutanasia. ¿Quién es dueño de la... Yo soy dueño de mi vida. Yo soy dueño de mi vida. Sobre todo en la adolescencia se argumenta mucho de, es que mi vida es mía. No, su vida no es suya. El suicidio no está permitido. Lo que significa que la vida no es suya. ¿Quién es el dueño de su vida? El Estado. El Estado prohíbe que usted se suicide. El Estado establece una cantidad de instancias que garanticen que usted no pueda atentar contra su propia... Es más fácil que usted atente contra la vida del otro para el Estado que contra su propia vida. Usted atenta contra la vida del otro y nada, no le dicen nada. Seguramente si lo cogen, lo condenan. Pero si usted atenta contra su propia vida, le toca ir a terapias, le toca asistir con profesionales, lo internan en un hospital para que recapacite o para que reordene sus ideas. Y con eso lo que nos queda en evidencia es que yo no puedo obrar ni siquiera respecto a mi propia vida. Yo puedo obrar, sí, en relación con algunos de los actos que comprometen mi existencia. Quizás yo pueda elegir qué carrera estudiar y no siempre. Quizás yo pueda elegir a qué trabajo dedicarme, en qué ocupar mis días. Eso lo puedo elegir, pues no puedo elegir morirme. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿A quién le afecta o a quién le aterra tanto que se tomen decisiones sobre la propia existencia? ¿Y por qué razones? Porque el asunto no es solamente intentar una respuesta fácil de diccionario, sino también intentar respuestas un poco más desde lo humano, ¿cierto? Porque yo no soy el dueño de mi propia vida. Usted puede tatuarse, hacerse piercing, puede cortarse el cabello, puede dejarse la barba, puede rasurarse como le dé la gana, pero no puede automutilarse
porque eso sí le representa, bueno, en ciertas medidas, usted sí puede ponerse aretes y piercing, y expansores en las orejas, o cosas en los labios o en el cuello, pero en la medida en que usted ponga en riesgo esa existencia jurídica que llamamos vida, jurídica, ojo, que llamamos vida, ya el Estado interviene. El Estado interviene. Y ahí están las preguntas de la bioética y del bioderecho, que parece que no fueran una prioridad hoy, pero que cada vez se convierten más en urgentes y necesarias. ¿Cierto? ¿Cómo es esa relación que tengo yo con ese asunto que denomino vida? ¿Qué es lo que llamamos vida? ¿Cierto? Hay gente que los domingos, solamente los domingos, o los festivos, hacia las horas de la tarde, tirado en una hamaca o en una mecedora, tomándose un jugo, de esto sí es vida, y entonces lo del resto de semana, ¿qué es? Entonces, mire que hay expresiones también lingüísticas que nos llevan a pensar en todos estos asuntos. Pero decíamos, todo esto empieza con la preocupación por los derechos humanos, ¿cierto? Quizás el primer derecho humano tendría que ser ese, el derecho a la vida. El derecho a la vida. No está especificado muy bien en la Carta de Derechos Humanos de la Revolución Francesa, pues que resulta de la Revolución Francesa, qué tipo de vida, ni en qué condiciones, eso no está establecido. Y de hecho, se va a necesitar casi 300 años más para empezar a cuestionarse por un concepto que, por lo menos para nosotros en este espacio, es fundamental, ¿cierto? Y es la dignidad. La dignidad, ¿cierto? La dignidad como una característica, como una condición totalmente vinculada con la vida, ¿cierto? Una vida en la que ese asunto que denominamos dignidad, y ya veremos que esa dignidad está vinculada específicamente a lo humano. La dignidad es una condición, como los derechos, específica de lo humano. Por eso resulta un poco tonto, un poco absurdo, cuando la gente piensa en comida digna, o en vestido digno, o en casas dignas, o en vivienda digna, o en trabajo digno, porque eso no existe. Entonces, la dignidad es una condición inherente al ser humano y que tiene que ver específicamente con una condición de permanencia deseada en las mejores condiciones de existencia. Es decir, miren que en las peores condiciones, piensen en esos lugares de extrema pobreza o de extrema violencia, en los que hay el máximo de dolor, el máximo de sufrimiento, el máximo de angustia. Y aún en esas condiciones, el ser humano quiere vivir. Y uno piensa, por ejemplo, en estos hornos crematorios de los nazis, en esos campos de concentración, donde había un sufrimiento, una angustia, un sometimiento, una intimidación constante, unos momentos de terror cotidianos permanentes. Y esos sujetos que estaban allí hacían lo que fuera por seguir viviendo. Y eso es lo que llamamos dignidad. Una condición inherente al ser humano en la que se propugna por vivir de la mejor manera posible. Yo en las peores condiciones quiero seguir vivo y quiero vivir mejor. Eso es lo que llamamos dignidad en términos operativos. Es decir, cómo estamos en un orden social en el que yo puedo evitar el dolor involuntario. Porque hay dolores que son voluntarios. Pero ese derecho que usted tiene a no sufrir involuntariamente, eso es la dignidad. El derecho que usted tiene a no sufrir involuntariamente. Hay sufrimientos que son totalmente voluntarios. Hay gente que le encanta que le amarren, que le den cohete o que le practiquen algunos ejercicios dolorosos. Pues eso es el dolor que ellos quieren. Eso no atenta contra la dignidad. Es más, eso es parte de su dignidad porque allí encuentran
gusto, satisfacción, placer, reconocimiento. Pero la posibilidad de vivir sin ser sometido a dolores o a sufrimientos involuntarios, a eso es a lo que llamamos dignidad. Entonces esos dos asuntos, la vida y la dignidad, son los que nos van a permitir pensar en el bioderecho. ¿Cómo enfrentarnos desde lo jurídico, por ejemplo, a la decisión voluntaria de alguien a no sufrir más con una norma que le obliga a permanecer existiendo? Y ahí hay un asunto que tiene que ver necesariamente con el bioderecho, que todavía no está escrita, ¿cierto? Que todavía no tiene verdades acabadas, que ese es el gran asunto con este bioética y bioderecho. Es que todavía no tenemos el vademecum terminado, como uno podría pensar, que ya hay algunos documentos que uno ya los aprende, los maneja, los domina, y listo, ya con eso se puede mover por el mundo tranquilamente. Aquí no, porque cada día hay nuevos problemas. Ese asunto de la virtualidad nos compromete con la bioética todos los días. Cada momento me están exigiendo asuntos de bioética. El asunto de la pandemia, por ejemplo, que es un asunto de los últimos 12 meses, 11 meses. Está poniendo todos los días nuevos desafíos del bioderecho, ¿cierto? ¿Cuál es el horario de trabajo posible en la virtualidad? ¿Cuáles son las jornadas académicas que responden a las condiciones culturales, tradicionales, económicas y a los intereses de quienes se vinculan con un proyecto formativo o educativo o de capacitación? Y ahí el de bioderecho tiene todo que decir. ¿Cuáles son los límites de la virtualidad? Eso es puro bioderecho. Bien, entonces allí, cuando empezamos a pensar en esas cartas, en esos del origen de los derechos humanos, ahí empezamos a pensar en bioética y en bioderecho. Claro, previamente, y lo señalábamos en otro escenario, los estoicos pensaron en la universalidad del ser, ¿cierto? Entonces, no, todos los seres humanos tienen unas particularidades que deberían ser respetadas, y no hablaban ni de los negros, ni de los indígenas, ni de los europeos, hablaban de todos los seres humanos. Pero todo este asunto es bien interesante pensarlo, porque en medio de toda esa reflexión por los derechos humanos, ustedes tendrán que entender, resultantes de la Revolución Francesa, todavía una condición como la esclavitud permaneció. Y hubo países como Colombia, que hasta 1851 no decretó la libertad de los esclavos. Es decir, 80 años después de decretada la Carta de Derechos Humanos. Un asunto como Estados Unidos, por ejemplo, todavía en la década del 60, tuvo que dar un proceso societal supremamente complejo que se llamó la lucha por los derechos civiles, los que intentaban jurídicamente equiparar a los ciudadanos que en ese momento dejaron de llamarse negros para comenzar a llamarse afrodescendientes, que no tenían los mismos derechos, no podían compartir los mismos espacios, no tenían las oportunidades, no tenían acceso a. Todavía hoy en este momento, ustedes ven en qué condiciones se desarrollan los proyectos de vida y los proyectos sociales y políticos y económicos y culturales de una región como el Chocó en relación con otras regiones del país, y cómo esa es una región habitada mayoritariamente, históricamente y tradicionalmente por poblaciones afro. ¿Por qué? Y ahí está el asunto de la bioética y del bioderecho, ¿cierto? Entonces no se trata de algo meramente abstracto, sino que nos vincula con la cotidianidad, con el hoy, ¿cierto? Las reflexiones más urgentes, más necesarias, más actuales, son las del bioderecho hoy, ¿cierto? ¿Cómo nos entendemos hoy como sujetos de derechos? Miren, el año antepasado, hace 2 años, hace 2 años,
se desarrolló un proyecto tecnológicamente muy complejo, un robot, y ese robot, al que le pusieron el nombre de Sofía, logra tener unas habilidades tecnológicas y técnicas que en algunos momentos se equiparan con las acciones de los seres humanos. Y es muy interesante que ese robot, Sofía, llegó inclusive a recibir la nacionalidad. Es decir, a un robot se le confieren por vía jurídica los derechos que son exclusivos de los seres humanos. Además, ese robot viene a una región como Medellín, está ahí en la Alpujarra, en el Consejo, y el que en ese momento oficiaba como gobernador del departamento, a ese robot, a ese pedazo de alambres y programas y circuitos, le entregó el reconocimiento más importante tradicional de la región, el collar de arepas. Pues eso es tanto como entregarle el collar de arepas a un carro, o a una moto, a una licuadora, por los servicios prestados. Yo no sé si ustedes logran dimensionar lo trágico de un evento como esos, ¿cierto? Porque si los derechos humanos son exclusivamente humanos, y son exclusivamente humanos los derechos, porque son los humanos los únicos que tienen la potestad que denominamos libertad. La libertad es libertad en tanto capacidad de elección. Ahí hay libertad. Profe, Dígame. profe, me Rafael. disculpa, no, pues yo no conocía ese caso del robot. ¿Ese robot de dónde es y cómo llegó? ¿O quién es el dueño de ese aparato? Se hizo con capital saudita y se desarrolló en un proyecto conjunto entre Inglaterra, Holanda, Francia. Y vea don Rafael, usted puede simplemente entrar a internet y buscar ahí Robot Sofía, y ahí se lo van a mostrar. Ella se ha parado frente al Congreso y ha insultado a todo el mundo. Hay unos discursos supremamente beligerantes, pero como es un robot, todo el mundo le aplaude. Es una cosa muy interesante. Y aquí vino y le pusieron el collar de arepas. Y los sauditas le dieron nacionalidad, es decir, que es ciudadano. ¿Cómo se le otorga la ciudadanía a un no humano? Claro, usted no puede, independientemente de que usted diga pastor alemán, no, el perro no tiene nacionalidad. El pastor alemán es así porque de allá es de donde se trae, pero no porque él tenga cédula de ciudadanía alemana. Pastor belga, no tiene cédula, no tiene, cuando mucho, carta de pedigrí. Pero la nacionalidad es un asunto enteramente humana. Como alguien aquí, que ostentando y abusando además del cargo que tiene de representación de todo un departamento, le otorga el bien cultural mayor, el collar de arepas en este caso, a un robot. O sea, ¿con qué criterios? Y ahí falta la reflexión sobre lo bioético y sobre el bioderecho. Ahí falta. Vea, el león, los leones, no pueden elegir ser vegetarianos, ellos son carnívoros y tragan gacelas y tragan conejos, se tragan a otros mamíferos, porque eso es lo que ellos comen y ellos no pueden elegir otra cosa, ¿cierto? Y el perro, nunca, por más que usted le pinte las uñas y le ponga saquitos y camisetas y lo motile, el perro nunca quiere ser gato, ni quiere ser pájaro, ¿cierto? El pájaro no quiere ser perro. En ellos hay un asunto que les es connatural y que esa característica es la que nos diferencia de ellos, que nosotros, como especie,
Sí podemos elegir, y usted eligió estudiar derecho, o medicina, o contaduría, o ingeniería, o no estudiar, o dedicarse a la música, o dedicarse al arte, o al derecho, y decide comer con dulce, o sin dulce, o con sal, o ser vegano, o ser vegano. Usted puede elegir. Usted sí puede elegir, por eso la ética solamente nos interesa a los seres humanos. Un león, por el hecho de que trague gacelas, no está atentando contra la ética, porque es que esa es su única posibilidad de ser. Pero los seres humanos sí podemos elegir. Un ser humano puede elegir, por ejemplo, matar o no matar. Entonces hay algunos que se visten con un traje específico y se van de cacería. Hay algunos que se les da, por ejemplo, por criar animales para matarlos. Hay algunos que les da por desarrollar especies vegetales para consumo y otras para estética y otras para forrajes. Nosotros podemos elegir. Por eso la pregunta ética nos compromete con lo humano. Ahora, ¿cómo intentamos humanizar un robot? Ese asunto es gravísimo y eso tendría que preocuparnos aquí. Yo hubiese querido ver al Congreso de la República asumiendo una actitud cuestionadora frente a ese acto. Venga, un momentico. ¿Por qué no leemos la Constitución a ver qué nos dice en torno a la vida para ver si se le puede otorgar ese tipo de distinciones y de reconocimientos a una máquina? Ahí la pregunta me parece que es supremamente importante. Ningún animal se le da por acaparar o por almacenar. Entonces el león va y se traga la carne que necesita y el resto la deja para que las hienas se la coman. Y no se pone a ahorrar para dentro de 8 días ni para cuando llegue el invierno, no, él va y come. Y si no hay que comer, aguanta hambre. Pero ni en las peores lo ve uno tragando hierba. El ser humano, en cambio, si es capaz de acaparar, y ahora que empezó la pandemia, uno veía ese mundo de gente acaparando papel higiénico, y dice, pero ¿qué pasó? ¿Por qué están comprando papel higiénico? ¿Qué pasó ahí? Y están acaparando. Hay otros que acaparan billetes y guardan billetes como si esa vaina alimentara o diera calor. Acaparan billetes, y hay otros que acaparan oro, y dice, pero ¿qué pasó aquí? Entonces uno podría ser muy bonito allí en términos un poco histórico-jurídicos. Cuando los europeos llegan a América en 1492, tal vez, a mí se me ocurre pues aquí desde la distancia, pensar que la primera palabra que dijeron aquí fue oro. Fue la primera palabra que en español se dijo en América, oro. Y era muy interesante, y cuando uno lee pues, sobre historia, sobre la conquista, sobre todo eso, es muy interesante ver lo que está pasando allí, ¿cierto? Un pueblo europeo que llega a América desaforado buscando oro, pero que no sabe qué hacer con el oro, ¿cierto? Aquí en América los pueblos mesoamericanos cogían ese oro y lo convertían en ranas, lo convertían en pecheras y en aretes y en collares y en muñequitos, y se adornaban con él y arreglaban sus casas con ese oro, ¿cierto? Y tenía un valor ornamental muy hermoso, cargado de sentidos y de contenidos que todavía hoy usted va al Museo del Oro en el caso de Bogotá, por ejemplo, y encuentra esos trabajos de filigrana hermosos. Y dice, caramba, qué maestría para manejar el oro y qué belleza. Los europeos, en cambio, llegaron aquí y cogían todo ese oro, lo fundían y lo convertían en ladrillos, en, ¿cómo se llama eso? Lingotes. Y se lo llevaban para enterrarlo por allá en una bóveda, en un banco, igual que pasa hoy, ¿cierto? Hoy cogen el oro de la naturaleza, vienen aquí a Antioquia o a Chocó o a estas partes donde todavía hay mucho oro, meten un mundo de plata allí en tecnologías para extraer el oro. Cogen ese oro, lo derriten, lo convierten en ladrillos y van y lo meten entre unas bóvedas subterráneas en las que no tiene acceso a nadie. Y bueno, ¿y para qué el oro entonces? Lo desentierran para volverlo a enterrar.
Y uno tendría que pensar allí, bueno, y en ese proceso de enterramiento del oro, bueno, de descubrimiento del oro, para lo cual se utiliza mercurio y una cantidad de, bueno, y a veces paramilitares y otras veces grupos armados, además de muchas políticas, para desenterrar el oro, todo ese asunto de la minería, tiene unas normatividades tremendas que atentan contra los pueblos, que atentan contra la naturaleza, que atentan contra el río, que contaminan el agua, que eliminan una cantidad de fuentes de vida para sacar el oro. Cogen el oro, lo funden, lo llevan a unos bancos que lo convierten en lingotes y que lo entierran en unas bóvedas para tenerlo allá enterrado. Yo no sé si para ustedes es como para mí evidente el absurdo. O sea, con el oro no se hace sancocho, con el oro no se hace cereal, con el oro no se siembra y se reproduce, no. El oro se saca de las minas para ir a enterrarlo en unas bodegas. Y en ese proceso se pierden vidas, se pierden animales, se pierde naturaleza, se contamina el mundo. Yo no sé si para ustedes es como para mí tan absurdo. Pues no sé si a mí es que se me ocurren unas cosas que pueden resultar tontas para los demás. ¿Cuál es la lógica que hay en eso? Yo no la encuentro. Y la reflexión bioética tendría que darse ahí. Como, ¿para qué eso entonces? Muy bueno cuando usted coge un terreno y lo limpia de naturaleza o de selva, por ejemplo, para sembrar maíz. Porque usted se va a comer ese maíz y porque con el maíz hace una cantidad de productos alimenticios y de vestido, o cuando usted siembra allí canela, o cuando usted siembra allí plantas medicinales. ¡Qué maravilla! Usted tumbó la selva para generar otro producto que le representa bienestar. Pero el oro, ¿cómo funciona eso? ¿Alguno de ustedes, yo no sé si tenga alguna aproximación explicativa que me genere cierto nivel de serenidad en tanto ese cuestionamiento? Yo no lo encuentro, pues, y yo no le encuentro la lógica a eso. Se sacan y se sacan toneladas de oro, pero ¿como para qué o qué? Eso al cabo de cuántos años o de cuántos siglos se reproduce o se multiplica o se convierte en alimento o se convierte en medicina o se convierte en mantas para curar el frío o se convierte en otra cosa. El oro sigue siendo oro y sigue convertido en ladrillos. Y entonces se pierden los patrimonios históricos, culturales, tradicionales de muchos pueblos. Van y se desentierran huacas y se desentierran tumbas para sacar oro, para convertirlo en ladrillos. Ladrillos, qué cosa más fea, un ladrillo de oro, que no sirve para hacer casas tampoco, además. No se hacen casas. ¿Cómo? Lingote de oro. Bueno, esos lingotes, eso como para qué o qué. Y ahí la pregunta bioética sí tendría que estar. Por supuesto, las comunidades mesoamericanas tenían formas de intercambio comercial, no eran pendejas tampoco. Solo que utilizaban como medio de intercambio, por ejemplo, la sal, por ejemplo, el cacao. Y eso garantizaba cosas maravillosas, porque si la moneda es el cacao, o si la moneda es, como en el caso de los muiscas, el maíz, la moneda de intercambio es el maíz, usted no puede almacenar maíz por mucho tiempo tampoco, tal vez por un año puede almacenar el maíz, pero ¿para qué? Usted tiene que ponerlo a circular, y entonces la distribución de la riqueza es constante, ¿cierto? Pero usted sí puede almacenar oro, y eso como ¿para qué? Yo no sé, pero la riqueza se queda con usted, ¿cierto? Los muertos se quedan donde sacaron el oro. La deforestación y la contaminación se quedó en el monte y en el río. Y usted quedó con el oro y se supone que usted es muy importante por eso. Creo que ahí hay un asunto que tendríamos que pensarlo en términos de bioética, ética para la vida, y de bioderecho, cuáles son las normatividades frente a eso. Ahora mismo, en el caso particular de Colombia, hay una cantidad de proyectos y de planes de utilizar tecnologías, por ejemplo, de fracking, prohibidas ya en casi todo el mundo, pero aquí la quieren utilizar para desenterrar recursos que permitan que 2 o 3 familias
o 2 o 3 multinacionales se conviertan en multimillonarios a costa de los ríos, de los pueblos, de los habitantes. Y creo que ahí está la reivindicación de la bioética y del bioderecho. ¿Cómo los marcos jurídicos, por ejemplo, están tratando de proteger la vida aquí o no? Ustedes sabrán que la semana pasada se firmó un convenio con una multinacional canadiense en la que se le entregó literalmente el departamento del Chocó para que lo desmaderaran, para que lo deforestaran, y toda la madera que hay en el Chocó ahora le pertenece al Canadá. Cualquier palo, cualquier chamizo, cualquier árbol de 300, 400, 500 años de edad le pertenece hoy a Canadá por un convenio que se firmó la semana pasada. Se le entregó por 50 años el departamento del Chocó a los canadienses. Para que eso en términos de bioética, ¿cómo nos representa? Dígame, Rafael. Profe, y no se decía pues de que pues, el famoso tapón del Darién, que no había pues, vías ahí porque atentaba contra el pulmón del mundo, lo mismo que se dice de la Amazonía, y que entonces que la comunidad mundial no se pronuncie sobre eso. Bueno, yo creo que hay varias cosas. La comunidad mundial se pronuncia, por ejemplo, en la cumbre de Río, en la cumbre de Kioto, en la cumbre de Helsinki. En esas cumbres se establecen unas normatividades internacionales que procuran garantizar la permanencia de algunos recursos. Pero y aquí habría que hacer discusiones en términos jurídicos bien interesantes. No hace muy poquito hubo una polémica muy grande que fue Santurbán. Por ejemplo, y lo que está pasando hoy en el Tolima, lo que está pasando con los UBA, lo que pasa en el sur del país, es muy interesante pensar en eso, lo que está pasando aquí en Antioquia. Mire aquí en Jericó. Sí, sí. Claro, ¿qué hace el derecho colombiano aquí por proteger la vida? Yo se los voy a poner en un marco que me parece que es interesante para ustedes. Si ustedes alguna vez, y creo que sí lo han hecho y de manera juiciosa, pero también puedo dejar ahí abierta la duda, si ustedes alguna vez han leído la Constitución colombiana, la Constitución Política del 91, ¿qué lugar ocupa el derecho a la vida? Profe, ¿cómo así que qué lugar? Pues como los derechos fundamentales. ¿Qué lugar ocupa? El número 11. El número 11. Es decir, que hay 11 prioridades antes que la vida. Adelante de la vida. 11 prioridades. Y se supone que el derecho a la vida es el que hace posible todos los demás. Uno, ¿para qué trabajo? ¿Para qué educación? ¿Para qué formas de organización del Estado? Si no tiene derecho a la vida. Pero hay 10 prioridades antes que la vida. Y una constitución que ponga el derecho a la vida de 11 tiene un problema serio. Tiene un problema muy serio. Yo no sé si ustedes alguna vez lo han pensado, pero ¿por qué el derecho a la vida es el 11 y no el 1? Si sin derecho a la vida no hay derecho ni al nombre, ni a la nacionalidad, ni a la educación, ni al trabajo, ni a organizarse en forma de república unitaria, centralista, no hay derecho a nada. ¿Para qué derecho a la libertad de expresión y a ser amparados por invocar la protección de Dios si no hay derecho a la vida? Y en la Constitución Política de Colombia el derecho a la vida es el número 11. Yo no sé si a ustedes como abogados eso no les dice nada. Y entonces, claro, está primero el derecho a la propiedad privada que el derecho a la vida. Y entonces usted entiende por qué los paramilitares aquí. ¿Por qué las masacres aquí? ¿Por qué están matando líderes sociales? Porque es mejor hacerse con la tierra, crear fincas gigantescas, ¿cierto? Y constitucionalmente además lo defienden, porque el derecho a la propiedad es inviolable. Porque el derecho, ¿cómo es? La Constitución colombiana es muy interesante porque es éticamente
una defensora total de los derechos particulares, ¿cierto? Y es la enemiga pública número 1 de lo colectivo. Entonces el agua, el bosque, la selva, eso nadie lo defiende aquí, porque tiene más importancia defender al ganadero que se quedó con el terreno, al narcotraficante que deforestó el Amazonas o que deforestó aquí una parte importantísima de las selvas antioqueñas, o que negó al político que negoció el Chocó, o al que está acabando con el tapón del Darién. Se defienden los derechos de los particulares por encima de los colectivos. Y muéstrame dónde está la discusión bioética y biojurídica allí. Entonces hay un problema serio. Si no estamos en disposición para reflexionar en términos de vida, apague y vámonos. Aquí no hay nada que hacer. Y aquí seguimos negociando que todo, no sé si alguna vez han viajado por el eje cafetero, lo que se llamaba antes el eje cafetero. Eso era una experiencia muy bella hace 20 años, un poco más de 20 años, porque uno salía, por ejemplo, desde Medellín para bajar hasta Pereira, o hasta Armenia, inclusive hasta Pradera en el Valle, y eso era café por todos lados. Son unos cafetales gigantescos, inmensos, cafetales que producían café, por supuesto, pero que producían empleo, que producían cultura, que producían carreteras, que producían hospitales, que producían escuelas, que producían educación, que producían música, que producían una cantidad de cosas. Y después de la constitución del 91 y la consolidación de todo ese proyecto absurdo del kinder neoliberal, que se prohibió el café, que se prohibió el campo y se incentivó la economía extractivista, uno baja por allá y muy poquito café ya. Lo que se encuentra uno son sembrados para biocombustibles. Uno ve que está sembrado eso de remolacha y de caña y de una cantidad de productos que se utilizan no para generar empleo, no para generar industria, comercio, tradición, sino para generar biocombustibles que se llevan a otras naciones. Ni siquiera es para utilizarlo aquí. El combustible colombiano es de los peores que hay en el mundo y de los más caros además. Allí, bueno, discutámoslo en términos de bioderecho, a ver. ¿Cuál es el marco jurídico desde el cual nos paramos para cada vez deteriorar más nuestros entornos? Y usted mira cómo está organizado, por ejemplo, el transporte en las ciudades, para contaminar, ¿cierto? Para dañar, para alterar. Mire a ver cómo está organizado los sistemas de vivienda, no para resolver la cotidianidad. Si ustedes quieren entender un problema urgente de bioderecho y de bioética, los invito a que hagan que tengan la experiencia de visitar, con todas las precauciones, por favor, un apartamento de interés social. Ese es la peor aberración contra el ser humano, es un apartamento de interés social. Entonces, usted en 35 metros cuadrados tiene que ver que vivan 4 personas. Dice, pero ¿cómo así? No tienen zonas verdes, no tienen espacios de convivencia, no tienen zonas como no tienen nada. Y en 35 metros cuadrados tienen que vivir 4 personas, 5 personas y a veces más. Y a eso le meten gato y le meten perro. Y no hay derecho a la intimidad y no hay derecho a absolutamente nada en los apartamentos de interés social. Y esa es una pregunta que tendríamos que hacernos desde el bioderecho. O sea, si hay una defensa desde los derechos humanos, de la vida, de la dignidad, de la intimidad, del respeto, de la familia, ¿cómo es que se permite la construcción de edificios, de apartamentos de interés social de 35 y 40 metros cuadrados, y a veces más pequeños? Ahora, hace un par de meses, tuve que bajar a Bogotá y me encontré con que hay proyectos arquitectónicos de 19 metros cuadrados. Tenga su primer apartamento, 19 metros cuadrados en el mejor sector de la ciudad, al lado de la Universidad de los Andes. 19 metros cuadrados. Eso mide el baño de mi casa. El baño.
y yo lo siento como pequeño, como estrecho. Y entonces ahí sí hay una discusión de bioética. Bueno, vamos a mirar a ver qué son esos apartamentos de interés social. Estamos pensando en la familia colombiana, cómo está constituida, cuáles son los espacios. Quienes de ustedes tengan la experiencia de conocer algún apartamento de esos, o un apartamento cualquiera, en el caso de aquí, se va a dar cuenta, primero que nada, que si reconocemos nuestra cultura, Rafael, ¿cuál es el lugar más importante de su casa? En el que pasan cosas más importantes. Profe, pues mi habitación donde yo duermo, ¿Será cierto eso? el reposo, yo descanso ahí. Ah, perdón, sí. Me placentero, sí. El El baño, lugar más importante de su casa, donde el pasan las baño, cosas más el baño. importantes y se deciden las cosas más importantes y se resuelven las cosas más importantes, ¿cuál es? Comedor. La cocina. En la cocina es donde habla, conversa, echa cuentos, se ríe, piensa. ¿Y acaso los apartamentos los apartamentos de ahora tienen cocina? Profe, es que 19 metros, póngase a mirar usted, 4 por 4, 4 16. por 4 ya. O sea, Sí. el lugar más importante de la casa es la cocina. En torno a la cocina es que hablamos, conversamos, nos confesamos, tomamos decisiones, nos tomamos el tinto, todo en la cocina. Usted quiere creer que es la sala. No, no es en la sala, es en la cocina donde resuelve la vida. Se toma las decisiones en la cocina. Pero más importante todavía, hay una práctica cotidiana que es rarísima, que es la de cambiarse de ropa. Y eso significa que usted tiene que lavar ropa y secar ropa. ¿Y qué apartamento tiene zona de ropas? Y entonces uno pasa por los apartamentos y ve que la ropa está colgada en las ventanas para que todo el mundo las vea como una bandera. Y Porque entonces estamos el reglamento legislando. dice que no puede, acá, no puede sacar ropa a la ventana. Y entonces, ¿dónde la va a secar usted? ¿Cierto? Y entonces el apartamento es tan pequeño que no puede comprar una secadora de ropa. Profe, Pero usted tiene que cambiarse de ropa todos los días. Y ahí hay un asunto gravísimo porque entonces estamos construyendo y estamos legislando y estamos viviendo, eliminando los asuntos más importantes de nuestra existencia, la comida y el aseo. Profe, ¿Cómo entendemos eso, Juan? profe, no, sino que, pues ya haciendo como la referencia como la estás haciendo, el tema de 19 metros cuadrados en ese sector, yo pienso que eso más bien vendría a ser como una aparta estudio y más por el sector en donde está ubicado. Pues debemos de tener en cuenta de que hay universitarios que quizás se van, por ejemplo, a estas grandes ciudades como puede ser Medellín, Bogotá, a estudiar simplemente y por ende simplemente buscan como un espacio como pequeño, como puede ser, en este caso eso sería prácticamente una aparta estudio que tiene una cocinetica, una parte donde puedes poner la lavadora, tu cuarto, tu baño y pare de contar. Entonces, yo pienso que el ejemplo que estás haciendo, básicamente eso sería como una parte estudio y yo pienso que no estaría como eliminando eso. Pues ya obviamente no es como el espacio normal, porque estamos teniendo el ejemplo de colación que de familia, pero digo que por el sector en el que están, yo diría que eso podría ser una parte estudio para una persona que pueda estudiar, pues, para tener su espacio. Claro, Juan Esteban, tienes razón. Se me ocurrió una pregunta a partir de eso que planteas. ¿Cuáles son las condiciones básicas para que Juan Esteban Duque Vanegas produzca, cree, piense, reflexione? Planteando el caso como lo estamos planteando, profe, Sí, ¿cuáles son las condiciones básicas que usted necesita para producir, para crear, para realizar, para resolver, para contrastar ideas, para desarrollar pensamiento? pues yo pienso, profe, que ya eso es como demasiado relativo y también influye mucho el tema del espacio y de mirar Pero que, por eso le planteo a Juan Esteban, pues que no en general, no Juan Esteban. pues no, pues para mí, pues, pero yo me considero ser como demasiado todero, pues en la hora de la verdad, no simplemente lo que resulte, no, sino que uno como tal trata de acoplarse según sus necesidades y como uno las pueda llevar a cabo en el momento. Yo pienso que en ese caso, por ejemplo, siendo un ejemplo, yo me voy, por ejemplo, a vivir a Bogotá simplemente a estudiar.
yo como tal, y estoy solamente yo solo, yo pues estaría a gusto, diciéndolo así, en un espacio así, simplemente tener donde poder descansar, tener donde poder hacerme de comer, un baño o algo así, yo pienso que apenas sería, porque simplemente estoy yendo a un objetivo que es como estudiar, pienso yo. Ah, bien, pues muchas gracias por su propuesta, Juan. No, yo sí soy un sujeto un poco más latinoamericano y en ese sentido necesito espacios para, para desplazarme un poco, para caminar o para reunirme con algún par de compañeros a discutir ideas o para establecer conversaciones, espacios que diferencien, por ejemplo, el baño de la cocina, pues que lo separen por lo menos. Para mí eso sí es importantísimo, que el Exactamente, baño y la cocina estén separados, pues, y que la habitación, pues, que tenga unos niveles de aireamiento y de iluminación suficientes. Eh, exactamente. pero, o sea, yo no sería capaz, yo sí, contrario a lo que plantea Juan, es totalmente respetable eso. Pero, Pero pero yo sí no sería capaz de vivir en una cosa menor a ver, yo qué sé, 80, 90 metros cuadrados, porque yo sí necesito, yo sí, otros no, eh, conversar conmigo mismo, ¿cierto? Y encontrarme conmigo a toda hora en el baño o encontrarme conmigo a toda hora en la cocina, eso es terrible, o estar uno sometido a los ruidos del vecino a toda hora, eso es complicadísimo. Digamos que eso atenta contra mi dignidad, para ponerlo en términos prácticos. exactamente, profe. Separar la cocina del baño, para mí, eso es fundamental. No, estamos totalmente de acuerdo, profe, pero es lo que yo también mencionaba al principio. Depende de la circunstancia de la persona y a lo que vaya a hacer. Pues yo pienso que una persona como tal que va a estar nueva en una ciudad, que no conoce a nadie, que simplemente va a estar solo y va a estar en otra tónica, yo pienso que sería como bacano. Pero obviamente, profe, también comparto tu posición en el sentido, listo, me voy para una ciudad y voy con mi familia. Obviamente, si voy a aspirar a buscar un espacio más amplio, que esté como más a gusto o algo así, pienso yo. Por eso hace una Claro, decisión que depende de las necesidades de la persona, depende de la circunstancia de cómo se esté presentando. claro. ¿Y qué piensas de los apartamentos de interés social que son cada vez más una especie de epidemia? Ahí sí no hay como ese tipo de cosas. Profe, perdón. Victoria. Pues respecto a la pregunta que le hiciste a Juan, yo pienso que son, son muy pequeños. O sea, si son muy pequeños, como lo vienen diciendo ustedes, son muy pequeños, porque en una familia, o sea, en una familia nunca va a haber una sola persona o dos personas o tres. Siempre es a partir de 5 o 6 personas. Entonces, 6 personas en un apartamento que casi siempre tiene 2 habitaciones y son súper chiquitas. La cocina también es chiquita y pues el resto de la casa es pequeño. Entonces, pues la adaptación al espacio ya es algo muy complicado. Claro, Victoria. No, yo creo que es un asunto que tiene todo que ver con la bioética y el bioderecho. ¿Cuáles son los espacios de habitabilidad? ¿Cuáles son los niveles de respeto y de tolerancia que se pueden generar y propiciar en esos escenarios tan reducidos? ¿Cómo aprendemos a diferenciar lo tuyo de lo mío en un apartamento en el que todo está encima, en el que no tengo ni siquiera un espacio para la intimidad? ¿Qué intimidad puede haber en un apartamento de interés social cuando allí habita una familia? Y donde las paredes, ustedes tal vez no lo saben, pero son de un material bastante parecido al cartón que transmite fielmente los sonidos de un lugar a otro, que no tiene aisladores de ruido, en el que si usted prende la radio molesta al de abajo y molesta al de al lado, el que es una llamada suya, por ejemplo, todo el mundo la va a escuchar, porque ¿cómo se esconde usted para tener intimidad en un apartamento de esos? Y son los espacios que más generan violencias, que más generan agresiones, justamente porque están robándole al sujeto esa posibilidad de resolver su propia existencia. Y eso es importantísimo entenderlo también en términos de derecho, en términos de ética.
Si usted no Profe, tiene derecho a la intimidad, dígame, don Rafael. es que hay una cosa más, todavía pues, más trascendental y más delicada. Primero que todo, permítame el reconocimiento que me ha puesto a pensar en muchas cosas que yo no había caído en cuenta. Hace 8 días, con los 10 mandamientos, que no es sino uno solo, y lo piensa uno, y la verdad, sí. Y ahora con la Constitución Nacional de que el derecho a la vida está de 11, nada que hablar. Entonces, si tenemos los principios, ahora con esto de la vivienda social, profe, es una responsabilidad del Estado. Porque cuando van a construir un bloque de apartamento, una urbanización, eso tiene que tener una aprobación primero que todo por planeación, ¿cierto? Eso no, cualquiera no va construyendo porque le da la gana. Entonces, esta gente que aprueba esos planos, que aprueba esos proyectos, ¿qué argumentos de vida tienen? Porque es que uno, para una vida normal, pues una casa que necesita, una cocina, necesita unos baños, necesita donde lavar la ropa, necesita donde la gente se siente a comer. Entonces, donde come también puede recibir las visitas. Entonces, la verdad es que la calidad de vida de momento ahora la gente nos estamos estrangulando todos, pero de eso es responsable el Estado. Le hago le propongo una complejización de ese asunto que acaba de plantear tan cuidadosamente don Rafael, y es cómo en ese apartamento podríamos utilizar la virtualidad para la educación de 3 niños que estén en grados diferentes. Apaga y vámonos. ¿En dónde los meto a cada uno para que reciban su clase? Y ahí está. Quieren entender por qué es importante esta reflexión de bioética y bioderecho. Ahí está, en la vida real. O sea, yo tengo La más sencilla, no tengan niños, solamente vive una pareja. Los dos trabajan y en todo este momento los tienen trabajando virtualmente desde la casa. O el uno trabaja y Ahí el otro está. estudia. Gravísimo, claro. Yo sí tengo la convicción de que uno tiene en estos escenarios la obligación de Bueno, porque llevarlos. hay otra cosa, como usted decía ahora, uno necesita unos espacios que son para uno. Pues, me Claro, disculpa, yo por ejemplo tengo el mío, sí. Yo para poder estudiar o trabajar, yo necesito mi sitio donde me pueda yo acomodar, tenga mi escritorio, conectar mi computador y sentirme cómodo para poder hacer eso. Porque cuando yo me por voy para la supuesto. habitación mía y tengo el computador que me recuesto en la cama y lo tengo en los pies, yo te resisto 15, 20 minutos y ya me paro porque eso no es punto de trabajo para mí. Por supuesto, esos espacios son un espacio maravilloso como el baño. Usted puede estar allá tranquilo sin estar molestando a nadie, incomodando a nadie, sin que la Mire, cocina por le ejemplo, esté preocupando. el baño también necesita un espacio mínimo, ¿cierto? Porque vos que Claro. vas a la ducha y que te puedas mover, pero que vos llegues ahí, que es quietecito, pues ahí como decían primero, como un paquete de cigarrillos. No, porque es que el baño son tres servicios. El Por lavamanos, supuesto. el baño y la ducha, son 3 espacios. Está muy bien la cosa. Bueno, y además ese baño a veces se convierte en un espacio estético muy bello, ¿cierto? En el que alguien entra a maquillarse y se demora tranquilamente y que llena eso de tarros y de perfumes y de afeites y Sí, de no cosas. lo veo por ningún lado. Muy bravo. Entonces, vea, yo lo que pretendo es eso, es que los espacios de reflexión de lo bioético no se nos queden en lo teórico, sino que los traigamos a la realidad, al día a día, pero con fundamentos precisos, con fundamentos claros. Pero yo les digo, bueno, se ha hecho una caracterización juiciosa de la composición familiar de este país para poder decidir que esos escenarios de habitabilidad son suficientes, son necesarios y propician condiciones de convivencia, condiciones de armonía social y de desarrollo de proyectos de vida. Yo creo que no se ha hecho. Yo creo que no se ha hecho. Y si se hicieron, se tiraron a la basura. ¿Cuánto espacio tiene usted en un salón de clase para, para resolver su cotidianidad, ¿cierto? Ahora mismo con este asunto que denominan alternancia, se establecen unas normas muy bellas, ¿cierto? Que entre la base de la silla de cada uno de los puestos tiene que haber para cada uno de los 4 puntos cardinales
1,50 metros. ¿Será que los salones de clase de las instituciones educativas dan para eso? Ahí está. Entonces, mire que hay, y es un asunto que tiene que ver todo con la bioética y el bioderecho, Victoria. Compañeros, ahí quedó el mensaje. ¿Será que volvemos a la universidad? Con esa mera exigencia nada más, ya. Y es una exigencia legal, eso es legal. Exacto. Profe, y bueno, imagínense, o sea, ahí es donde sale la desigualdad en todos los ámbitos, sobre todo en los espacios públicos, donde le corresponde pues al Estado decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? Porque en un salón de clases, o sea, no es nada grande y cabe, o sea, y no cabe, sino que tienen prácticamente 40 estudiantes. Cuando yo estudiaba, yo me gradué en el 2017 y éramos prácticamente 40 y, o sea, pues era una cosa muy maluca, aparte el calor. Entonces ahora pues con lo de la alternancia, pues yo no estoy de acuerdo con eso. Es algo muy complejo. Claro, Victoria. Sin embargo, hay un par de veces se ha nombrado en este escenario un asunto que me parece preocupante, sobre todo con quienes han optado por el derecho como una forma de entenderse con el mundo. Y es que es responsabilidad del Estado. Y pues yo les pregunto a ustedes, venga, ¿y el Estado existe? El Estado no existe, el Estado es una idea de organización. Lo que sí existe, es el gobierno. Pero el Estado es una idea abstracta. El Estado no tiene ninguna injerencia en nada de esto, es el gobierno, son los gobernantes, es usted que vota, es el vecino, es el señor de la leche. El Estado no existe, el Estado es una idea, un concepto abstracto que nos dice que es una forma de organización como la justicia o como la libertad, son ideas. No, que la culpa es de la libertad. No, la libertad no tiene la culpa de nada, la libertad es una idea. O como la belleza, no, la belleza es una idea. Entonces es precisamente que un espacio en el que hay abogados, semillas de abogados, proyectos de abogados, se apele a que la culpa, la responsabilidad del Estado, no, el Estado no tiene nada que ver con todo esto. El Estado simplemente es una idea de organización. Nada más. Pues usted no puede tocar el Estado. Y ahí hay un asunto grave. Dice, una cosa es el Estado, otra cosa es la nación, otra cosa es el país. Todo eso son cosas diferentes. ¿Cierto? Eso son totalmente, dice, por eso hay una registraduría nacional del Estado civil. ¿Y qué es eso? ¿Dónde está el Estado? No, el Estado es una idea de organización nada más. ¿Quién determina las normas de habitabilidad, por ejemplo, de aprobación de proyectos? No es el Estado, es un funcionario. Es un proyecto político que resulta de los intereses particulares de un gobierno o de un partido político. Pero aquí como seres humanos, lo primero es asumir nuestra responsabilidad. O sea, más allá de venga, ¿cómo alguien puede sentirse orgulloso de comprarse una vaina de esas de 30 metros cuadrados para meter ahí 3 niños, 2 gatos, un perro, la suegra que va de visita, los amigos que van a tomarse una cerveza, la esposa que de vez en cuando deja de trabajar para hacer la comida, y usted, en 30 metros cuadrados, ¿cómo hace eso? ¿Cómo se siente orgulloso de eso? Y entonces allí hay un asunto que nos planteaba alguno de ustedes hace un momento, que no, que es que uno transitoriamente puede aceptar eso, transitoriamente sí, pero usted no compra un apartamento para vivir allí 2 años ni 3 años, usted compra un apartamento se supone para meter su prole, para desarrollar su proyecto de vida. Y entonces allí sí tendríamos que pensarnos en términos de la humanidad que nos determina, ¿cierto? No tanto de la necesidad que nos surge, que está ahí, por supuesto, y que hay que resolverla, sino de la humanidad, qué tanto yo puedo resolver con estas condiciones, con estas características, de manera suficiente y satisfactoria
los proyectos de vida de quienes están conmigo. Yo no tengo problema, yo me río de todo esto. Mi familia son 2 gatos. Mi familia son 2 gatos. Yo veo aquí a Gomita y a Bateman y me río con ellos aquí en esta clase. Estoy, yo, vivo en Santa Elena y yo tengo aquí, yo qué vas a ver, más o menos 150 metros cuadrados para 2 gatos y para mí. Y el vecino más cercano está como a 400 metros. Yo me río de esto, pero también esas condiciones me permiten pensar con rigor lo que está pasando en los demás. La gente se quejaba y cuestionaba tremendamente los aislamientos. Yo me reía del aislamiento porque yo vivo aislado todo el tiempo. Pero yo pensaba, ¿cómo es vivir en aislamiento ese año pasado, esos 4 o 5 meses de aislamiento fuerte que hubo en un apartamento de interés social? Bueno, ustedes saben que ustedes logran dimensionar lo que significa eso, que se construye un marco normativo que restrinja a las familias al aislamiento, a la imposibilidad de salir a la calle, a la tienda, a trabajar o lo que sea, en apartamentos de 35 metros cuadrados, a familias de 4 y 5 mil. ¿Ustedes saben qué pasa ahí? Entonces, cuando ustedes ven cómo se dispararon los suicidios, cómo se incrementaron los niveles de violencia intrafamiliar, cómo se generaron todos estos feminicidios y todos estos asuntos trágicos, tienen que pensar, bueno, ¿y dónde estaban viviendo y en qué condiciones estaban viviendo para que eso pasara? Y es que eso explota como es apenas natural, pues uno necesita espacios para vivir y en un apartamento eso no los va a tener. Y ahí es donde están los retos del bioderecho. Se está legislando para la vida. Se está legislando para la felicidad, como dirían los gringos en su constitución maravillosa. Pero que la constitución de los Estados Unidos es una maravilla justamente por eso. Es la primera constitución del mundo que piensa que la búsqueda de la felicidad es un derecho. Y qué maravilla. La búsqueda de la felicidad es un derecho para los gringos. No le dicen cuál felicidad ni desde dónde. Pues usted tiene derecho a procurar ser feliz. Y eso es una maravilla, que una constitución política diga eso. Y que una constitución política tan corta y tan concreta como esa. Una cosa como este esperpento de 91, con, no sé, alrededor de 120 reformas ya. O sea, tan mal quedó que la han reformado 120 veces ya. No se le ocurre pensar en la plenitud, en la serenidad, en la felicidad, en el desarrollo de los... No, pero piensa en cada uno de los espacios procesales de los cuales puede sacar plata. Pues es una constitución absolutamente absurda. Una de las constituciones más largas del mundo es la de Colombia y más ineficientes. Entonces, si ustedes les gustan ese tipo de datos y los consultan de manera frecuente, sabrán que Colombia es el tercer país en impunidad a nivel mundial. Y tiene una constitución como la que tiene. Ahí tendríamos que revisarnos un poco. Bien, no sé si tengan algún aporte, alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud. Los escucho. Profe, más que inquietud, cuestionado nosotros mismos. Bueno, fíjese que el ejercicio de hoy yo a un ejercicio de reflexión sobre cómo nos vamos insensibilizando con nosotros mismos, nos vamos volviendo, digamos que un elemento decorativo dentro de los procesos que nos afectan. Tuve la oportunidad de tener una casa en el campo. Era el sitio, definitivamente era el sitio que yo escogía para ir a aterrizarme, a desenergizarme de los ejercicios, las situaciones cotidianas de mi semana de trabajo y demás. Y recuerdo que en ese tiempo donde pude disfrutar de ese sitio, yo iba inclusive hasta abrazar los árboles, cosa que me habían mencionado alguna vez, me pareció muy hermosa y sí tenía su efecto. Y hoy día, bueno, circunstancias me llevaron a que no la tuviera o que no tenga en ese momento esa propiedad, pero sí forma parte de mi proyecto a corto plazo, volver a buscar un sitio que me permita tener mucho más que
mucho más que 50 metros de paredes para vivir. Yo creo que es definitivamente una reflexión a que nosotros nos volvemos como borreguitos, para donde va Vicente, para donde va la gente. Y sí, así mismo vamos hacia adelante y hacia toda la gente que nos rodea y con la que interactuamos. Muchas gracias por ese ejercicio de reflexión, de verdad que me sirvió muchísimo para el día de hoy y definitivamente coincido con que, bueno, uno sí necesita esos espacios especiales para crear, para construir o para desengancharse, definitivamente. Le agradezco mucho la clase y la reflexión de hoy frente a la bioética y el bioderecho. Gracias, Rogelio. Bueno, en el próximo espacio vamos a abordar como objeto de reflexión justamente reflexión desde la bioética y el bioderecho, los escenarios de convivencia. Hay que pensar la ciudad, ¿cierto? Hay que pensar los escenarios de trabajo, hay que pensar esos espacios de presunto esparcimiento y cómo están vinculados o no, ya veremos, con asuntos bioéticos y de bioderecho. A mí me inquietaba tremendamente hace un par de años alguien que oficiaba como alcalde en Bogotá, que salía a los medios de comunicación a decir que una ciudad no es un bosque y que por tanto los humedales y las reservas había que pavimentarlas, había que construirlas para la gente. Y yo creo que una afirmación como esa sí merece pues una reflexión juiciosa y cuidadosa, qué tipo de ciudades tenemos en la cabeza, cuál es el proyecto de vida que tenemos como sujetos del siglo XXI, cuáles son los escenarios en los que nos movemos y en los que pretendemos movernos. Mucho más cuando tenemos como sujetos latinoamericanos, tenemos unas raíces tan vinculadas con la tierra, con el campo, con la naturaleza, con el agua, que nos determinan todavía hoy. Yo creo que todos ustedes, cada uno de ustedes que están escuchando esto en este momento, en su casa tienen por lo menos una mata, por lo menos una mata. Y el que no, porque es alérgico a la tierra, tiene la foto de una mata, de una palmera, de un árbol. Porque estamos vinculados con la tierra, pero cómo estamos pensando nuestros espacios para la convivencia. Creo que es importante que lo abordemos como objeto de reflexión y los invito a que pensemos en ese asunto y la próxima semana, en el próximo espacio que tengamos aquí, hablemos un poco en términos, en clave de convivencia, de espacios para la convivencia desde la bioética y el bioderecho. Muchísimas gracias.